Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, sí, efectivamente, cuando uno mira el dato del INDEC, 6,6% de inflación promedio, alimentos le da 9,8%. Y en ciertas regiones del país llega hasta el 10,6%, con un dato que también me llamó la atención. En la provincia de Tucumán, en febrero, los alimentos subieron el 11,62%, con una inflación promedio del 8%. Esto, ¿qué es lo que nos está indicando? Lo que vos recién señalabas. Inflación promedio que perjudica a todos, pero se ensaña con la gente de menores recursos que justamente destina una proporción mayor o casi la totalidad de su ingreso justamente a la compra de alimentos. Y entonces, si los alimentos tienen una variación de un 50% por encima del promedio, 6,6 contra una inflación de alimentos de arriba del 10%, esto nos estaría anticipando que la próxima medición de pobreza debería, en lugar de disminuir, irse para arriba. Porque por un lado es cierto que el gobierno ha tomado medidas de refuerzos, de ingresos, algún bono por aquí, un bono por allá, pero eso queda neutralizado por la fuerte suba del precio de los alimentos que justamente los sectores de menores recursos, bueno, en mayor proporción destinan a la hora de comprar. El otro hecho también muy importante es que estos datos desmienten prácticamente la importancia de los precios cuidados o de los precios justos. Claro. ¿Por qué motivo? Porque se decía que con los precios justos a los alimentos iban a tener un alza del 3%, y estamos hablando de alimentos, un alza de arriba del 9%, y en algunos lugares del interior del país llega hasta el 11,6%, como es en Tremendo. el caso de Tucumán. De todas maneras, otro hecho que también perjudica a los sectores de menores recursos es que quizá encontrás un alimento con precios justos, con suerte, en la góndola de un supermercado, pero no lo encontrás en un almacén de cercanía o en un supermercado de una ciudad más Pequeña. chica, más pequeña, etcétera. Por lo tanto, los sectores de menores recursos, precios justos, bueno, prácticamente no existe como alternativa a la hora de la compra. Quizá existe más para algunos sectores de clase media que viven en los grandes centros, siempre y cuando aparezca en la góndola. Hoy a mí me pasó Sí. que quise ir a comprar algunos productos, como hago habitualmente, y muchos de los que teóricamente están dentro de precios justos, estaba vacía la góndola y tenía que comprar un alimento alternativo, bueno, Con con otro un valor. precio, Con otro valor. con otro valor. Ahora, lo Ismael. grave de todo Sí, esto es sí. lo que se viene para marzo, lo Eso, que eso, estamos eso. viviendo en marzo. Eso. Cuidado con esto, porque las estimaciones es que seguramente en marzo vamos a estar con una inflación promedio del 7% o un poco más, por varios motivos. Primero, porque marzo siempre es un mes con mayor inflación por las vueltas de las vacaciones, el regreso de los chicos a las escuelas. Educación prácticamente no se movió el índice ni en enero y en febrero, se modifica muy fuertemente para arriba en el mes de marzo. Los precios de los combustibles volvieron ya prácticamente a subir. El arrastre estadístico del aumento del precio de la carne, como se dio en los últimos días de febrero, eso incide muchísimo sobre el valor Qué de bárbaro. marzo. Sí. Y lamentablemente la sequía, con estos calores infames que hemos tenido, que no hay otra forma de calificarlos, bueno, están llevando a que la oferta de verduras y de frutas Sea haya escasa. disminuido, Claro. y eso alteró los precios también para Ismael, arriba. Esto lo escúchame. sabe cualquiera que va a una verdulería, una frutería, porque no consigue Está enfrente ningún, de eso, pero bueno, no sé, la claro. lechuga aquí por lo menos ya está arriba ¿Cuánto? de 1.000 pesos, y Wow. cualquier fruta,
está arriba de 600, 600, 700 sí, pesos el claro, kilo. claro. Pará, Ismael, pará, frena ahí. Contame cómo es vivir en una ciudad de más de 10 millones de habitantes sin luz. Expliquémosle a la gente por qué no has podido salir en los días previos, tal vez contando una infidencia de nuestra parte, si me permitís esta infidencia. Ismael se quedaba sistemáticamente sin luz. Por eso que este contacto y este análisis que hoy nos ofrecen los mendocinos, él no lo podía hacer porque ni siquiera podía movilizarse en el edificio que seguramente vivís, prender un ventilador, mantener los alimentos frescos, etcétera, etcétera, etcétera. En 20 segundos contame la peripecia. Mirá, es terrible, ¿por qué motivo? En primer lugar, porque digamos, no te indican nunca si el corte va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Estás en la incertidumbre total. En mi caso, tuvimos una primera noche sin luz, apareció la luz a las 9 de la mañana, sentimos una especie de alivio, pero a la 1 de la tarde lo volvieron a cortar. Y cuando uno llamaba a la empresa, directamente aparecía el contestador automático y no había ninguna seguridad de cuándo podía venir la luz. Muchos de los que viven en el edificio tomaron la decisión de irse a la casa de los padres, otros a la casa de algún amigo, y yo ya estaba preparando los alimentos que tenían en el freezer y en la heladera. Anoche, muy pero muy tarde, dije, bueno, ya, porque todo esto lo voy a tener que tirar. Dije, bueno, voy a ver si puedo rescatar algo yendo a la casa de mi hija y tratando de ver si puedo recuperar algo de los alimentos. Muy tarde, cuando ya había cargado las bolsas para salir, volvió. En ese momento volvió la luz. Entonces no podemos estar así. Los cortes no están programados, la gente no sabe si el corte es de media hora, 1 hora, de 24 horas. La atención es pésima. No hay forma de hablar con ninguna persona porque te ponen la musiquita, deje su reclamo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y con los calores que hubo el día de ayer, Tremendo, no había ventilador, tremendo. No había aire acondicionado, no había absolutamente nada, y uno era prisionero de la empresa de electricidad que le tocó en cada barrio. Ismael, gracias por compartir esta experiencia. Nosotros veíamos algunas imágenes aquí meramente ilustrativas. Uno de los temas centrales que manteníamos en esta edición central ayer con nuestros especialistas era la tarifa eléctrica en Mendoza, la renegociación de los contratos con las concesionarias eléctricas que se encargan de la distribución domiciliaria y este tipo de cosas. Pero no podía soslayar, por eso la explicación de que atrás ya salió una imagen que dice EPRE, pero ese EPRE no tiene nada que ver con lo que está diciendo Ismael. No podía soslayar que nos contaras la experiencia, como buen porteño que sos, de vivir en la plena incertidumbre de cuándo tenés que agarrar la heladera y tirarla por el hueco del ascensor porque no te sirve más nada. Y eso en el mejor de los casos. Porque si de tu salud depende de la electricidad, podés estar en el horno. Ismael, gracias. Sí, y ojo, y algo más. Sí. Hay gente que, porque el corte fue bastante extenso, había gente atrapada en el piso 10, personas de mayor edad o con algún problema ambulatorio, y no había forma de bajarla del piso 10, por supuesto, porque no había absolutamente luz, nada. Y quedó atrapada allí. Tenían que venir algunos familiares, subir los 10 pisos para poder asistirla, porque de lo contrario quedaban totalmente aisladas, sin luz y prácticamente, ojo también, sin agua, porque las bombas no suben el agua. No hay bombeo del agua hacia el tanque, rápidamente el tanque de agua se vacía y también. Una locura. Ismael, gracias, amigo.